Bienvenidos a Expande tu mente. En este video, exploraremos un tema oscuro y fascinante, las asesinas seriales. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de casos impactantes donde mujeres han cometido crímenes atroces que han dejado una marca imborrable en la sociedad. En este video, nos adentraremos en las mentes retorcidas y los oscuros pasados de algunas de las asesinas seriales más infames de todos los tiempos. Aileen Wuornos fue una asesina en serie estadounidense que fue condenada por matar a 7 hombres entre 1989 y 1990. Alegó que sus crímenes fueron en defensa propia durante encuentros sexuales en los que se sintió amenazada. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil y problemática, marcada por abusos y abandono. A los 14 años, quedó embarazada y dio a luz a un niño que fue dado en adopción. Aileen Wuornos comenzó su carrera criminal en la década de 1980. Fue una trabajadora sexual que operaba en carreteras y áreas de descanso. Entre 1989 y 1990, asesinó al menos a 7 hombres en el estado de Florida. Wuornos solía abordar a sus víctimas mientras trabajaba como trabajadora sexual y luego los mataba a tiros. Alegó que sus crímenes fueron en defensa propia, afirmando que los hombres intentaron agredirla sexualmente. Wuornos fue arrestada en 1991 después de dejar huellas dactilares en el vehículo de una de sus víctimas. Durante su juicio, afirmó que había matado a los hombres en defensa propia. Sin embargo, fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a muerte. El caso de Aileen Wuornos generó debates y controversias en torno a la pena de muerte, la violencia contra las mujeres y los problemas de salud mental. Algunos argumentaron que Wuornos había sido víctima de abuso y explotación, lo que contribuyó a sus acciones. Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida. Su caso atrajo una gran atención mediática y se convirtió en el foco de documentales, libros y películas, incluida la película Monster de 2003. Protagonizada por Charlize Theron. El caso de Aileen Wuornos sigue siendo objeto de debate y análisis en relación con diversos temas, como la violencia de género, la justicia penal y la salud mental. Rosemary West es una asesina en serie británica que junto con su esposo Fred West, llevó a cabo una serie de asesinatos en su casa en Gloucester, Reino Unido. Fueron condenados por matar al menos a 12 jóvenes y adolescentes entre 1967 y 1987. Rosemary West y su esposo Fred West llevaron a cabo una serie de asesinatos en su casa en Gloucester, Reino Unido, durante un periodo de varios años. Los crímenes ocurrieron entre 1967 y 1987. Se cree que Rosemary West estuvo involucrada en los asesinatos de al menos 12 jóvenes y adolescentes, incluyendo a su hijastra Heather West. Las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales, torturas y luego asesinadas. Rosemary West y su esposo Fred atraían a sus víctimas a su casa bajo diversas excusas y luego las sometían a abusos sexuales y torturas. Muchas de las víctimas también fueron enterradas en el sótano o el jardín de la casa. En 1994, los crímenes de los West salieron a la luz cuando una de las hijas de la pareja reveló los abusos que habían sufrido. Rosemary y Fred West fueron arrestados y enfrentaron juicio por múltiples cargos de asesinato y abuso sexual. En 1995, Rosemary West fue declarada culpable de 10 cargos de asesinato y fue condenada a cadena perpetua. Fred West se suicidó en prisión antes de ser juzgado por los cargos. Rosemary West continúa cumpliendo su condena en prisión. El caso de Rosemary West y los asesinatos de Gloucester han sido objeto de gran atención mediática en el Reino Unido. Los crímenes cometidos por ella y su esposo han dejado una profunda impresión en la sociedad y han llevado a debates sobre la violencia doméstica, el abuso sexual y la psicopatía. Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, es una asesina en serie mexicana. Fue condenada por matar a 16 mujeres mayores en la Ciudad de México entre 1999 y 2006. Usaba engaños para ingresar a las casas de sus víctimas y luego las estrangulaba. Se estima que Juana Barraza asesinó a entre 42 y 48 mujeres, la mayoría de ellas mujeres mayores. Sus víctimas eran mujeres vulnerables, en su mayoría ancianas que vivían solas. Barraza solía ingresar a las viviendas de sus víctimas haciéndose pasar por trabajadora social, enfermera o empleada doméstica. Una vez dentro, las atacaba, golpeaba y estrangulaba hasta la muerte. Luego robaba sus pertenencias. En 2006, Juana Barraza fue arrestada después de ser sorprendida en el lugar de uno de sus crímenes.
Durante su juicio, admitió algunos de los asesinatos, pero negó ser una asesina en serie. Fue declarada culpable de múltiples cargos de homicidio y otros delitos relacionados. Barraza tuvo una infancia difícil, marcada por el abandono y el abuso. Se cree que sus motivaciones para cometer los asesinatos estaban relacionadas con su resentimiento hacia su madre y su deseo de venganza contra las mujeres mayores. Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión por sus crímenes. Actualmente cumple su condena en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México. El caso de Juana Barraza ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación en México y ha generado un debate sobre la violencia de género y la protección de los grupos vulnerables. Su historia también ha sido objeto de estudios sobre la psicología criminal y el perfil de los asesinos en serie. Elizabeth Báthory, también conocida como la Condesa Sangrienta, fue una noble húngara del siglo XVI. Se le atribuye la muerte de cientos de jóvenes mujeres. Se dice que torturaba y asesinaba a sus víctimas, y algunos relatos mitifican su historia al afirmar que bañaba en sangre para mantener su juventud. La figura de Elizabeth Báthory está envuelta en una serie de leyendas y exageraciones. Se le atribuye haber cometido asesinatos y torturas extremadamente crueles, especialmente contra jóvenes mujeres, en busca de la juventud eterna. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas de estas afirmaciones son producto de rumores y testimonios no verificados. Elizabeth Báthory vivía en el castillo de Szeged, ubicado en lo que ahora es Eslovaquia. Se dice que en este castillo llevó a cabo sus crímenes, aprovechando su posición de poder y su riqueza. A medida que las acusaciones contra Báthory se hacían más frecuentes, el rey Matías II de Hungría ordenó una investigación en 1610. Varios testigos declararon sobre las atrocidades presuntamente cometidas por Báthory y sus cómplices. Fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Elizabeth Báthory murió en 1614 en confinamiento domiciliario en el castillo de Achtis. Aunque su vida y crímenes han sido objeto de numerosas leyendas y mitos, su caso ha sido estudiado en el ámbito de la criminología y ha generado interés en el perfil de los asesinos en serie y la psicología criminal. Es importante destacar que muchas de las afirmaciones sobre Elizabeth Báthory se basan en testimonios y relatos de la época, que han sido objeto de debate y cuestionamiento debido a la falta de pruebas y a la posible exageración de los hechos. La historia de Elizabeth Báthory ha sido objeto de interpretaciones diversas y ha dejado un legado duradero en la cultura popular. Leonarda Cianciulli, también conocida como la Soapmaker de Correggio, fue una asesina en serie italiana en la década de 1940. Mató a 3 mujeres y convirtió sus cuerpos en jabón y pasteles, en un intento de deshacerse de la evidencia. Leonarda Cianciulli nació el 14 de abril de 1894 en Mantele, Italia. Tuvo una infancia difícil y sufrió abusos por parte de su padre. Se casó y tuvo varios hijos. Entre 1939 y 1940, Cianciulli asesinó a 3 mujeres, todas ellas conocidas suyas. Su objetivo era obtener dinero y proteger a su familia de la desgracia. Utilizó métodos como la estrangulación y la desmembración de los cuerpos. Después de asesinar a sus víctimas, Cianciulli procedió a deshacerse de los cuerpos. Creía que podía convertirlos en jabón utilizando una técnica llamada saponificación. Hervía los cuerpos en una mezcla de agua y soda cáustica, y luego utilizaba el resultado para hacer jabón. Cianciulli fue finalmente descubierta cuando una de las víctimas, una mujer llamada Faustina Setti, desapareció y su hermana comenzó a sospechar. Las autoridades investigaron y encontraron evidencia que vinculaba a Cianciulli con los crímenes. Fue arrestada en 1940. En 1946, Leonarda Cianciulli fue juzgada y declarada culpable de los asesinatos. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 años de internamiento en un hospital psiquiátrico. Pasó el resto de su vida en la cárcel, donde murió el 15 de octubre de 1970. El caso de Leonarda Cianciulli ha sido objeto de interés y estudio en el ámbito de la criminología debido a la naturaleza particularmente macabra de sus crímenes y su creencia en la saponificación. Su historia ilustra la complejidad de la psicología criminal y los motivos detrás de los asesinatos en serie. Nanny 2. Conocida como la envenenadora Giggling Granny, fue una asesina en serie estadounidense que mató a varios miembros de su familia entre la década de 1920 y la década de 1950. Utilizó veneno para cometer sus crímenes. Nanny 2 nació el 4 de noviembre de 1905 en Alabama, Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil y se casó a temprana edad.
Entre 1920 y 1954, Dos asesinó a varios miembros de su familia, incluyendo a 4 de sus 5 maridos, sus 2 hijas, su madre, su hermana, sus nietos y su madre política. Utilizó métodos como el envenenamiento con arsénico o ratón en polvo, y también causó algunas muertes mediante asfixia o golpes. Se cree que las motivaciones de Dos se basaban en el deseo de escapar de los problemas financieros y de los matrimonios infelices. Algunas fuentes sugieren que también pudo haber disfrutado del control y el poder que ejercía sobre la vida y la muerte de sus seres queridos. Dos fue finalmente descubierta después de la muerte de su 5º marido, quien había empezado a sospechar de ella. Las autoridades investigaron y encontraron pruebas que la vinculaban con los asesinatos anteriores. Fue arrestada en 1954. En 1955, Nanny Dos se declaró culpable de los asesinatos y fue condenada a cadena perpetua. Pasó el resto de su vida en prisión, donde murió el 2 de junio de 1965. El caso de Nanny Dos ha sido objeto de interés en el ámbito de la criminología debido a la naturaleza de sus crímenes y su aparente falta de remordimiento. Su historia destaca la complejidad de la psicología criminal y los factores que pueden llevar a una persona a cometer actos tan atroces. Estos ejemplos son solo una muestra de los numerosos casos de asesinas seriales que han ocurrido a lo largo de la historia. Cada uno de estos casos es único y representa un estudio importante en el campo de la criminología y la psicología criminal. Si te ha gustado este video, únete a nuestra comunidad de mentes inquietas y curiosas. Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ni un solo video y prepárate para expandir tu mente junto a nosotros.